Bienvenidos desde aquí, nuestro encuentro con las informaciones y los eventos que marcan el rumbo de la historia. No cabe la menor duda que el rumbo de la historia venezolana de alguna manera estará definido por el proceso electoral del próximo 28 de julio. Mucho hemos escuchado de los candidatos a ese proceso electoral, pero poco con relación a su visión sobre la política exterior y la política internacional. Por ello hemos querido desde aquí conversar con los candidatos para conocer cuál es su visión del mundo desde esta parte del planeta. Hoy nos acompaña en el estudio el primer candidato que nos visita. Se trata del doctor Luis Eduardo Martínez. Luis Eduardo Martínez es un docente nato. Es rector de 2 universidades, una en Venezuela y otra en Estados Unidos. Tiene varios títulos porque no para de estudiar. Hace escasamente unas semanas atrás me decía que se estaba graduando en un nuevo diplomado, un nuevo doctorado, algo por el estilo. No para nunca de estudiar. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, profesora. Contentísimo de estar con usted. ¿Cuál es que era el último curso, el último diploma que recibió, que me lo comentó hace un par de semanas atrás? Un doctorado en contencioso administrativo, pero lo simpático es que yo soy ingeniero. Ajá. Y todos mis compañeros de curso, como debería ser, eran abogados. Qué maravilla. Un ingeniero para presidir los destinos del país, ¿no? Dicen que en situaciones de dificultad y de crisis en cualquier empresa hay que buscarse un ingeniero. Es capaz de ver el todo y encontrar soluciones. De reafirmar las bases y ese tipo de cosas. De eso se trata. Sobre todo de encontrar soluciones, que en el caso venezolano es urgente porque cada uno de los sectores de la vida nacional se encuentra sumergido en una dramática crisis. Claro. Es mucho lo que hay que hacer. Y mucho de lo que hay que hacer a nivel interno tiene repercusión a nivel internacional. Y lo que sucede a nivel internacional tiene repercusión a nivel interno. Por eso hemos querido esta conversación para explorar un poco cuál es la posición del doctor Luis Eduardo Martínez, candidato por Acción Democrática a la elección presidencial del próximo 28 de julio, sobre algunos temas internacionales. Y para que haya total objetividad en el asunto, preparamos una dinámica que consiste en lo siguiente. Aquí tenemos un pequeño bowl donde tenemos varias preguntas sobre política internacional. Será el propio candidato quien escoja una de esas preguntas. Mientras Vamos. escojo alguna precisión, candidato de Acción Democrática, Ya lo dije, de candidato COPEI, de Acción. Ah, ¿verdad? Porque de tiene el Unión apoyo Nacional de COPEI. Electoral, Correcto. de Bandera Roja, del Movimiento Republicano, de la Derecha Democrática Y Popular. todos tienen tarjeta, todos esos que lo Todos apoyan. tienen tarjetas Oh, y en buen el caso punto. de Acción Democrática y COPEI es la primera vez en 83 años de historia de AD y 78 años de COPEI que marchamos juntos. Una pregunta, esa alianza entre Acción Democrática y COPEI en este momento... Inédita, echa por tierra el pacto de punto fijo, porque el pacto de punto fijo era para garantizarse alternabilidad. Al no haber alternabilidad, sino ir los dos con un mismo candidato, pues se muere el pacto de punto Pero fijo. garantiza gobernabilidad y además muestra la capacidad que tenemos de entendernos con distintos sectores Claro. que ayer nada más eran rivales históricos. Así es. Vamos con la pregunta. A ver. Ajá. ¿Cómo ve la polarización entre izquierda y derecha en América Latina? Como absolutamente pasada de moda, sin ningún tipo de necesidad de que hoy se mantenga, porque nuestros pueblos en América Latina y en el mundo lo que requieren son gobiernos eficientes, bien gerenciados, que hagan posible que salgan adelante. Quizás quien mejor pudiera referirse a eso es, ya murió, un primer ministro chino después que salió de la cárcel porque fue perseguido en su momento con la banda de los 4. Quizás es Deng Xiaoping el que mejor describió la situación. No importa. Pero era otra época completamente diferente. Pero absolutamente diferente en cuanto al contexto. O sea, no importa de qué color es el gato. Con tal de que case Lo ratones. que importa es que case ratones. Entonces, el dilema entre izquierda, derecha, ultraizquierda, ultraderecha, centro, en América Latina es absolutamente irrelevante. Porque lo que, insisto, definitivamente importa es gobiernos que sean capaces de gerenciar eficientemente, transparentemente, honestamente y encontrar
encontrar las vías para que nuestras naciones salgan adelante. Pudiera ser irrelevante y pudiéramos coincidir en eso desde el punto de vista discursivo, pero en la práctica, en los hechos, vemos que inclusive los gobiernos que se han calificado, se han autodefinido como gobiernos de izquierda o progresistas, que es el nombre que adoptan más recientemente, pues han querido inclusive hasta generar toda una nueva institucionalidad formal en América Latina. Sí, pero en muchas ocasiones, y el caso de Venezuela es el mejor ejemplo de ello, se quedan en el discurso, se quedan en la narrativa. Yo he dicho, lo reafirmo aquí, que si el Fondo Monetario Internacional, una misión viniese a Venezuela, son capaces de entregarle al gobierno de Nicolás Maduro una placa de reconocimiento, porque el socialismo del siglo XXI, que ya ni siquiera le hacen propaganda, es la mejor demostración del capitalismo más salvaje que en buena parte del mundo se pudiera dar. Los sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones que se cobran en Venezuela, no hay ningún país del planeta, ni siquiera Haití, que se equiparen a ello. Las políticas que se emplean, que perjudican gravemente a los trabajadores, tampoco la hay. De tal manera que el que se proclamen de una u otra manera, con una u otra etiqueta, reitero, más allá de las realidades, porque lo que en el futuro inmediato interesa, y en nuestro caso lo tenemos bien claro, es que seamos capaces de implementar políticas que nacional e internacionalmente garanticen lo mejor para los ciudadanos del país. Pero una de las características del capitalismo, y mientras más salvaje, más acentuada es esa característica, es el consumo. Venezuela es un país donde el consumo se ha contraído tremendamente porque la población no tiene capacidad de compra. Pero los elementos, reitero, fundamentales del capitalismo salvaje, no del capitalismo, no del neocapitalismo, están presentes. Hay unas políticas que son perjudiciales en extremo para los trabajadores. Hay un proceso de dolarización de facto, pero con solo una parte de la ecuación. En Venezuela, por ejemplo, nadie puede... ¿Con una parte de la ecuación? Bueno, el consumo dolarizado, pero los ingresos no. Exactamente, usted lo ha dicho claramente, los precios dolarizados y los sueldos en bolívares. Yo hace unos cuantos años atrás, cuando culminé mi MBA en Estados Unidos, me correspondió presentar mi tesis para obtener el título, y mi tesis traducida al castellano se tituló ¿Es conveniente la dolarización para Venezuela? Mi conclusión era que sí, hace años atrás, pero concluí de que no era aplicable porque recién llegado Chávez a la presidencia era impensable que en Venezuela se aplicara ese proceso que ya en otros países se había adelantado, entre ellos recientemente, en ese momento, a Ecuador. Y lo segundo que señalé era que el tamaño de la base monetaria hacía muy difícil la conversión del circulante en divisa. Pero hoy, increíblemente, lo que nunca pensé que podía pasar, los precios están dolarizados. Usted, temprano hablamos de la gira que estoy realizando por todo el país. Yo el fin de semana me detuve en un punto de la carretera del Vigía a San Cristóbal, porque había ahí unos puesticos vendiendo agua de coco. Cuando me bajé y pedí varios cocos y le pregunté al expendedor, ¿cuánto es? Y me dijo, ¿en qué lo quiere? ¿En pesos o en dólares? Ahora, ¿Y bolívares no? No, y si yo salgo de aquí y me voy a la Plaza Altamira, donde hay un perro calientero que es famoso aquí en Caracas, y le pregunto cuánto cuesta un perro caliente, ¿qué cree usted que me va a decir? No tengo ni idea cuánto cuesta. Yo sí sé lo que cuesta, porque yo de vez en cuando me paro allí, pero me paro en cualquiera. Entonces, los precios en Venezuela están dolarizados. Entonces, es la expresión más salvaje del capitalismo. Es que los precios se dolarizan, se perjudica a la población en general, pero los sueldos se mantienen en bolívares. Usted dijo que había hecho su MBA, su máster en Business Administration en Estados Unidos. Al regreso nos cuenta por qué estudió en Estados Unidos. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más desde aquí. Seguimos desde aquí, hoy conversando en el estudio con el doctor Luis Eduardo Martínez, candidato presidencial para el próximo 28 de julio, candidato de Acción Democrática que cuenta además con el apoyo de otras 6 organizaciones políticas, entre ellas el partido COPEI. Y nos había dicho en el segmento anterior, candidato, mientras hablaba, que había estudiado en Estados Unidos. Y mi pregunta es, ¿por qué estudió en Estados Unidos? Bueno, yo cursé un MBA y alcancé, por cierto, con mención de honor y un MSBA en los Estados Unidos, pero la decisión de tomar el programa
en la Universidad de Miami, atendió a que me aceptaron en la institución, pero simultáneamente me aceptaron en el INCAE en Costa Rica, que también es una institución prestigiosísima. Y entonces visité con mi esposa los dos sitios, y entre Miami y San José escogió Miami. Pero si lo aceptaron fue porque aplicó. Naturalmente que Claro. si no, no. ¿Y por qué no estudiar en Venezuela? Porque yo estudié en Venezuela, yo soy ingeniero agrónomo egresado en Venezuela, tengo un programa de especialización en economía agrícola en Venezuela, hice un programa gerencial en el IESA, pero cumplido, digamos, esos trámites, pensé que era necesario formarme en el extranjero, pero no solamente estuve en Estados Unidos, yo he tenido la suerte de que cursé en la Universidad Complutense de Madrid, estuve asistiendo a un doctorado en Administración y Gobernanza en la Universidad Argentina de la Empresa en Buenos Aires, en un programa conjunto con Harvard University, entonces pude hacer también un programa. ¿Y en qué momento ha trabajado? Porque ha estudiado de gerencia, muchísimo. no, y todavía me falta. Y finalmente tuve la oportunidad de cursar en North China University Qué maravilla. en Beijing, otro programa. No, yo le he dedicado... Y es rector de una universidad aquí en Yo soy Venezuela. rector de la Universidad Tecnológica del Centro, que según el ranking de las mejores universidades del continente está ubicado entre las primeras de Venezuela, pero bueno. Simultáneamente soy chancellor, que es el equivalente a rector de Millennium Atlantic University, una universidad acreditada americana que está ubicada en El Doral, en Florida. Excelente. Tenemos una pregunta que nos hace un politólogo muy reconocido en el país. Se trata del doctor Carlos Romero. Él es politólogo y es especialista en el tema de las relaciones internacionales. Él quiso hacer una pregunta para usted. Vamos a escucharlo. Yo le preguntaría al candidato presidencial, Luis Eduardo Martínez, ¿qué piensa de la relación de su partido con la socialdemocracia internacional? Habida cuenta que hay un debate interno en esa familia política, tanto en Europa como en América Latina, sobre los alcances de su política occidental y su discusión sobre la guerra en Ucrania y la guerra en el Medio Oriente. Interesante, ¿no? Complejo. La Acción Democrática se proclamó desde su fundación el 13 de septiembre de 1941 como un partido nacionalista, revolucionario, policlasista, antifeudal y antiimperialista. Y posteriormente ¿Ya en esa época se hablaba de antiimperialismo? Sí, está en los estatutos que Acción Democrática hizo públicos una vez que lo presentó ante la Gobernación de Caracas en marzo de 1941, meses previos a la autorización para que funcionara como un partido político legalizado, pero en el transcurso de los años fue moldeando con la influencia incluso de Betancourt su posición hacia la socialdemocracia, incluso Acción Democrática primero, la Juventud de Acción Democrática después, se afiliaron a la Internacional Socialista la primera y a la Unión de Juventudes Socialistas la segunda. Pero yo estuve en UCI, yo fui parte de la Internacional de Jóvenes Socialistas y allí convivían partidos de distintas maneras de apreciar la socialdemocracia. Hoy Acción Democrática sigue siendo miembro de la Internacional Socialista. El más reciente congreso fue en Madrid, pero en nuestro caso estamos en este momento revisando, discutiendo lo que es los estatutos, pero también la posición doctrinaria y los programas sectoriales. Hay una gran discusión en ADE. Yo soy un firme creyente de la economía humanista, que es un paso superior, un escalón superior a la economía social de mercado, que es propia precisamente de los partidos socialdemócratas. Por cierto, cuando decidimos recibir el apoyo de COPEI, una de las cosas que, bueno, ya lo había visto, pero que más nos facilitó el proceso es que COPEI, en su programa de gobierno denominado Por una Venezuela Posible, se proclama seguidor de la economía social y ecológica de mercado. Es decir, que hoy defendemos dos preceptos que son fundamentalmente orientados hacia el bienestar del ser humano, mejores ingresos, preservación del ambiente, garantías de que la educación y la salud sean sectores prioritarios. Ahora, con esta incisión que ha habido en el Partido Acción Democrática, porque no es un secreto para nadie, hay una incisión, hubo una incisión en Acción Democrática. ¿Cuál de los dos lados es el que
está afiliado a la Internacional Socialista. Acción Democrática está afiliada a la Internacional Socialista. ¿Pero cuál? Acción Democrática, la que tiene la tarjeta, la que tiene... ¿Tiene usted contacto con la Internacional Socialista? Nosotros mantenemos contactos formales e informales con dirigentes de la Internacional Socialista en todo el mundo, pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que es el fondo de lo que estamos hablando aquí, es que no hay ninguna razón por la cual mantenernos separados. Bueno, pero Sí, el hecho es que están separados. Sí, pero no hay ninguna razón práctica. ¿Por qué? Porque se produjo lo que yo pudiera denominar el divorcio temporal, porque hubo un sector de dirigentes que creyó que la vía para desalojar a Maduro del poder no era la electoral, que la vía era la abstención, que la vía era el proclamar la aplicación de sanciones sobre Venezuela, el llamar a la insurgencia militar e inclusive en veladamente respaldar las invasiones desde el extranjero. Bueno, ya han rectificado. Exactamente. Aunque esa no fue la razón de la incisión. La razón de la incisión fue una decisión judicial, ¿no? No. Acción Democrática en el año 2000 sufrió la primera de las decisiones judiciales en cuanto a la composición de su directiva. Ha habido a lo largo de todos estos años sucesivas decisiones. La decisión a que usted se refiere obligó a Acción Democrática, y me parece que era lo correcto, a realizar un proceso de recenso e inscripción, a realizar un proceso de elecciones internas y a constituir autoridades electas democráticamente. ¿Por qué? Porque Acción Democrática, lamentablemente, durante muchos años se apartó de lo que era un concepto fundamental. La Acción Democrática en la que yo crecí, todos los años, primero, cada 2 años después, realizaba elecciones internas, se designaban a sus dirigentes de acuerdo al sentir popular. Pero la razón fundamental, le repito, de la fractura fue porque unos llamaron a la abstención y otros proclamamos que había que votar. Hoy todos, absolutamente todos, están convencidos proclamamos que hay que votar. Entonces no hay razones para estar separados. El invitado, el doctor Carlos Romero, preguntaba también sobre la posición con relación al conflicto Rusia-Ucrania. Yo en el caso de Rusia-Ucrania debo señalar lo siguiente. Nosotros bajo ninguna circunstancia aceptamos, creemos como conveniente que sea la guerra que dirima el conflicto entre naciones. Lo que se vive en Ucrania, como lo que se vive en el Medio Oriente, como lo que se vive en muchos países del mundo, porque apenas están visibles esas dos grandes conflagraciones, absolutamente opuestos a nuestra proclama de permanente paz en cualquier parte del mundo. ¿Cuál sería la acción de Luis Eduardo Martínez presidiendo un eventual gobierno en Venezuela? ¿Qué acción tomaría o no tomaría ninguna acción con relación a ese tema? Insistiría en el tema de la mediación, que es un poco lo que están haciendo algunos de los países del mundo que no son parte directa o indirecta del conflicto. Creo que la posición que más se acerca a lo que haría yo como presidente de la República es la de su santidad el Papa Francisco, que valora sobre todo el sacrificio de vidas humanas, las pérdidas de propiedades de parte y parte, los prisioneros que en este momento se cuentan por decenas, de miles en ambos frentes, y el llamado a la paz. No hay absolutamente ninguna razón hoy para que los conflictos se diriman por las armas cuando se pueden dirimir perfectamente en una mesa de negociación. Seguimos. Que es donde terminan, por cierto, todos los conflictos. Siempre terminan en una mesa de negociación con un tratado de paz, con un armisticio. Entonces, ¿para qué matarnos si al final terminaremos sentados en la misma mesa? Y si no, pregúntale a los afganos, a los iraníes, a los iraquíes. Así es. Bueno, ellos no han tenido mucho chance tampoco. Bueno, pero fíjese, mientras se estaban matando en el terreno, los afganos estaban conversando con los americanos en África para llegar a un acuerdo que terminó con la retirada de los americanos y con el gobierno talibán. Y con el gobierno talibán. Vamos a una pausa, pero enseguida volvemos con más desde aquí. Seguimos desde aquí, hoy conversando en el estudio con el doctor Luis Eduardo Martínez, candidato presidencial por Acción Democrática y 6 agrupaciones más para la contienda del próximo 28 de julio en nuestro país. Hemos hablado sobre algunos temas de interés en el área internacional. Tuvimos la oportunidad de que el doctor Carlos Romero hiciera una pregunta, pero hay una realidad insoslayable, por más que algunos quieran ocultarla, y es el sentir de la gente venezolana, es el sentir del pueblo, es el sentir de la gente en la calle.
calle. Nosotros desde aquí quisimos salir a la calle y preguntarle a la gente que está en la calle en su faena diaria, enfrentando su cotidianidad, qué quisiera preguntarle a Luis Eduardo Martínez. Y esto fue lo que conseguimos. ¿Qué espera él para tener mayor productividad económica para nuestro país? ¿De qué manera manejaría el sistema de transporte para los universitarios? La gente está enfocada en cómo resolver sus problemas cotidianos, cómo lograr incrementar la posibilidad de empleo y con la posibilidad de empleo obviamente las mejores condiciones para los trabajadores, cómo poder enfrentar el tema del transporte, es la preocupación de uno de nuestros estudiantes. ¿Qué decirles? Bueno, primero que el enfoque de los dos que preguntan, no solamente lo comparto, sino que lo he oído infinidad de veces. Por eso recorro Venezuela, por eso no me encierro en Caracas. Además de que veo todos los estudios de opinión que me llegan, y la coincidencia es que los venezolanos hoy tienen una sola prioridad, o una más importante prioridad, que es la economía, es lo económico. Sí, porque a fin de cuentas el tema del transporte también aterriza en lo económico. Entonces nosotros preparamos nuestro programa de gobierno, después de meses de mucho trabajo, se entregó al Consejo Nacional Electoral y lo estamos promoviendo y explicando. No hay ninguna otra cuestión más importante para nosotros que la economía, que la recuperación de la economía, que lo que hemos denominado incluso un milagro económico posible, con crecimientos del Producto Interno Bruto en cifras estimadas alrededor del 10% interanual en los próximos 6 años, con inclusión social, para lo cual, por cierto, lo internacional es fundamental. Eso iba a decir. Porque nuestro planteamiento es que esa recuperación económica pasa por una apertura total de la economía, por garantías para empresarios, emprendedores e inversionistas privados nacionales y extranjeros, por la reinserción de Venezuela en el escenario internacional, privilegiando a antiguos aliados como Estados Unidos de América, nuestros vecinos del continente y la Unión Europea, pero manteniendo también los que se han establecido en los últimos años como aliados estratégicos de Venezuela, y hablo de China, Turquía, los países árabes y también en Rusia, haciendo posible que los ingresos mejoren y mejoren prontamente, lo cual es perfectamente posible porque Venezuela tiene, bajo distintas figuras en el extranjero, cerca de 21.000 millones de dólares retenidos que pueden ser volcados para mejorar los sueldos, los salarios, las jubilaciones y pensiones. Al mejorar los sueldos, mejoro la capacidad, las pensiones y las jubilaciones también, la capacidad de compra. Al mejorar la capacidad de compra, va inevitablemente a incrementarse la demanda de bienes y servicios. Al incrementarse la demanda de bienes y servicios, entonces la capacidad instalada de las empresas venezolanas, que en este momento, según la última encuesta de Conoindustria, bordea el 38%, vale decir el 62% de la capacidad instalada en Venezuela está en desuso, se va a activar. ¿Qué me han dicho los empresarios? Que eso pasa por un tema de que no hay capacidad de compra en el mercado venezolano, una economía de escala bastante reducida, y entonces al incrementar la producción va a mejorar también la productividad y se cierra el círculo virtuoso multiplicándose los empleos de calidad. Entonces nada más importante para mí, presidente de la República, que concentrarme en lo económico, reitero, con inclusión social, el tema del transporte, el tema de la electricidad, el tema de los servicios públicos en general, el agua. Una de las cosas que más escucho cuando voy a los pueblos del interior es las dificultades para obtener las bombonas de gas, la crisis del sector salud, las limitaciones en el sector educativo, no sé cómo calificar el desastre de la industria petrolera, con apenas 850.000 barriles diarios. ¿Qué haría con la industria petrolera? Con la industria petrolera establecería de inmediato alianzas con capitales extranjeros. ¿Privatizaría algunos sectores de la industria? No. Y lo digo tajantemente por dos razones. La primera, por razones ideológicas. Yo milito en un partido, se lo respondí a Carlos, que no solamente se identifica con la socialdemocracia. ¿Quién es Carlos? Romero. Ah, claro. Sí, perdón. Ajá.
No solamente de su fundación se ha proclamado en ese marco ideológico, sino que además de eso ha hecho de la defensa del petróleo y los recursos básicos un asunto de Estado. Cierto. Con Acción Democrática se implementó en el año 47 el llamado impuesto del fiti-fiti, que hizo que la mitad de las regalías petroleras pasaran a la nación. Betancourt escribió un tratado que todo venezolano debería leer, lamentablemente no se lee mucho ahora, que es Venezuela, Política y Petróleo. Betancourt mismo promovió junto con Pablo Pérez Alfonso la gestación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y finalmente Pérez nacionalizó el petróleo. Pero además de eso hay experiencia suficiente en el mundo de fracaso de privatización del sector petrolero. La más reciente fue la de Aramco, que es la empresa más eficiente del mundo, la mayor productora de petróleo de Saudi Arabia. Están hoy, por cierto, anunciaron que van a repetir el proceso de procura de privatización de una parte del capital accionario. Entonces, el petróleo tiene que ser manejado por el Estado, pero sí, eficientemente y transparentemente. En la PDVSA que yo conocí, en los gobiernos de Acción Democrática y COPEI, esa era una de las empresas mejor gestionadas del mundo. En algún momento fue la primera empresa petrolera del planeta, con apenas 12.000, 13.000 trabajadores, llegó a producir 3 millones de barriles diarios. Hoy, con 150.000 trabajadores que cobran una miseria, entonces apenas estamos bordeando los 850.000 barriles diarios, de los cuales 220.000 barriles diarios son producto de los convenios con Chevron, con Eni y con Repsol. Así que nosotros estamos convencidos que la industria petrolera tiene que ser la plataforma de ese renacer de la economía, pero reitero, manejada eficientemente. Se necesitan capitales e inversiones extranjeras cuantiosísimas. Eso iba a decir. Eso es un proyecto más a mediano y largo plazo, pero en lo inmediato piensa recurrir, por ejemplo, a organismos financieros como el Fondo Monetario, el Banco Mundial. No, he hablado con ellos. Yo he tenido largas conversaciones porque no es necesario. Y además es muy difícil. Yo estuve en una visita de bajo perfil en Washington y tuve oportunidad de conversar de manera informal con oficiales del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Andina de Fomento y les dijo, no se vistan que no van, para Venezuela no, o sea, hay recursos allí, pero nosotros no podemos aceptar, en el caso del Fondo Monetario Internacional, las recetas que por lo demás ya la están aplicando en Venezuela sin el Fondo Monetario Internacional, porque la población no está en condiciones de soportar mayores restricciones. Pero reitero, no se necesita. Venezuela tiene 21.000 millones de dólares extranjeros, tiene 2.147 millones de dólares en la banca de Londres en forma de oro, tiene 1.000 millones de dólares aproximadamente en Novoban de Portugal, tiene 5.000 millones de dólares en los derechos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional. Es decir, hay dinero para el punto de arranque que dinamice la economía por la vía, reitero, del ingreso. No es, por cierto, eso una modalidad original. Franklin Delano Roosevelt sacó a los Estados Unidos de la Gran Depresión con un modelo similar. Una época muy diferente. No, pero uno tiene que aprender lo mejor del pasado. Claro, pero hay que ubicarse en el tiempo. Sí, pero por la vía del incremento de la demanda, que solo es posible por la vía del incremento de los ingresos, Venezuela va a salir adelante. La receta que aplican los ecuatorianos en Venezuela, asesores del gobierno venezolano, es la más perjudicial para el trabajador. Disminuyen hasta el extremo la disponibilidad de dinero para impedir la hiperinflación. Pero a costa del sacrificio de los trabajadores es que ha sido posible controlar la escalada de precios en Venezuela. 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Era el doctor Luis Eduardo Martínez, candidato presidencial por Acción Democrática y 6 agrupaciones políticas más, entre ellas el partido COPEI. Este es apenas el primero de una sucesión de programas desde aquí que vamos a hacer a lo largo de las próximas semanas para conocer la posición de nuestros candidatos sobre el tema internacional y de política exterior. Será hasta una próxima entrega desde aquí.